La última ponencia ha pasado todo rapidísimo y ahora estará con nosotras Pilar Cuerva Castillo, jefa del Centro de Investigación y Conocimiento del área del Museo Nacional de Arte de Cataluña, que integra el Departamento de Gestión Documental y Archivo, la Biblioteca Joaquín Fol y Torres, el Departamento de Publicaciones y el de Investigación. Pilar es licenciada en Geografía e Historia, máster en Gestión Estratégica de la Información del Conocimiento en las organizaciones y diplomada en Estudios Superiores especializados en Historia Comparada, Social, Política y Cultural y en Suficiencia Investigadora. Se ha especializado en Gestión de Documentos Electrónicos y es graduada superior en Archivística y Gestión de Documentos. En el ámbito profesional, ha sido directora del Proyecto de Gestión de la Información y coordinadora de los recursos de información del Museo Marítimo de Barcelona. Pilar ya estuvo con nosotros en 2018, que aceptó la invitación, y ahora que está en el MENA, pues estamos encantadas de poder saber el proyecto y conocer más el proyecto que está desarrollando desde dicha institución. Muchísimas gracias, Pilar, por aceptar nuestra invitación una vez más. Muchas gracias, Elena. Es un placer, me lo estoy pasando muy bien y bueno, es un honor que nos invites, ¿no?, a estos encuentros que, como ya se ha dicho en esta sala, pues son ya casi históricos, ¿no?, y que esperemos que duren mucho tiempo más, porque realmente son encuentros, ¿no?, de gente con la que te ves, ¿no?, en un momento dado, y en este caso en este museo de Vitoria. He cerrado el ordenador, se ha preparado todo el rato y llego y pum, le doy al botón y lo cierro. O sea que voy a intentar abrirlo. Vale, vamos a ver. Yo voy a hacer una cosa hoy que es un poco como un experimento, una cosa experimental. Tenía ganas de hacer una cosa diferente. Voy enseñando cosas que parecen lo mismo a lo largo del tiempo y me aburro un poco, pero hoy quiero hacer una cosa un poquito diferente. Entonces me vais a perdonar porque esto de ser la última realmente no te pone los nervios en el estómago y a lo mejor no es de la calidad que se necesita. Me gustaría hablar hoy no voy a hablar tanto de los proyectos que hacemos, que también vamos a hablar de los proyectos que hacemos, sino me gustaría hablar un poco de líneas de actuación, de itinerarios que tienen que tener los archivos de arte. No. Ah, ¿no se ve? No. Este sí. HDMI no. No me digas que no se va a ver. Bueno, mientras yo pensaba que se estaba viendo, Bueno, voy a empezar hablando de por qué le he puesto el título a mi ponencia. Se titula Los archivos de los museos de arte, máquinas de itinerarios posibles. Mientras me arreglan el tema, quisiera explicar un poco también el título de esta ponencia, porque el título de esta ponencia viene derivada de una lectura que hice sobre un archivo, el archivo AIRE, que es un archivo sobre el arte de acción, y decía esta cosa: y hacer del archivo una máquina de construir itinerarios posibles, un atlas que ejercite, que hable de las irregularidades que afectan los campos diversos y limítrofes, accidentes geográficos más que fronteras. Y lees esto y dices, ¿de qué archivo están hablando? Los museos de arte tenemos la suerte, me gustaría que se viese ya en pantalla, si no, a lo mejor te lo puedes copiar, no sé. Tenemos la suerte de que estamos en un entorno diferente a los archivos tradicionales, y yo creo que la lectura de este pequeño párrafo es una prueba más de cómo se está interpretando el archivo fuera del archivo, fuera de lo que ha sido la archivística tradicional, y cómo se está interpretando el archivo desde el mundo del arte. La interpretación, la noción del archivo desde el mundo del arte, me estoy poniendo un poco nerviosa, porque me gustaría pasar de pantalla y para que vieseis también, ¿no? Pudieseis seguir un poquito. ¿Me vas a copiar? Conector USB-C. Venga, va. ¿Puedo quitar? Sí, este mismo puedo quitar, ¿no?
Este sí. Decía que uno de los cambios que se producen en... Ahora sí, ¿no? Ahí veis la frase y el título de la ponencia, ¿no? Bueno, ahora ya puedo pasar, ¿no? ¿No se me pasa? Vale. Es decir, me he perdido un poco, disculpad. Una de las grandes interpretaciones que se hacen desde el archivo, fuera del archivo, como he dicho, se hacen desde el mundo del arte. El mundo del arte, a partir del siglo XX, ¿no? Introduce lo que se ha llamado en decir el paradigma del archivo, que ya no tiene nada que ver con la teoría archivística del siglo XIX, sino que es una interpretación desde el mundo del arte, ¿no? Luego entraré en este tema. Me gustaría centrar mi introducción en tres aspectos que van a regir aquesta ponencia, ¿no? La primera sería que hay que diferenciar, pues, el concepto de archivo del concepto del servicio de archivo. Son cosas diferentes. Yo no soy un archivo. Yo soy, en todo caso, mi institución tiene un servicio de archivo, pero yo no confronto el archivo con un archivo artístico. Entonces tenemos un archivo, tenemos un servicio de archivo, tenemos una cosa muy moderna que es la gestión documental. Tenemos que entender que cuando justamente casi paralelamente en que en el mundo del arte se produce esta nueva noción del archivo, en el mundo de la archivística se introduce, sobre todo en nuestro país, no en otros países, que se produce anteriormente, ¿no? Más tempranamente, se produce la irrupción de lo que es la gestión documental, que ya no es el archivo del siglo XIX. De esto vamos a hablar un poquito. Entonces, estas diferencias me parecen muy sustanciales cuando hablamos de archivos de arte. Es sustancial esta diferencia, qué es archivo, qué es servicio de archivo. Después, cuáles son los itinerarios que pueden recorrer los servicios, los archivos de los museos de arte. Y después también en esta pequeña introducción me gustaría describir un poquito el Departamento de Gestión Documental y Archivo del Museo Nacional de Arte. No quería hacerlo, pero lo voy a hacer porque parece que si no queda cojo que estás hablando de no sé qué, ¿no? Entonces, este primer punto de la introducción, el archivo, servicio de archivo, gestión documental, datos, gestión de la información, gestión del conocimiento, ¿no? Debemos diferenciarla y también está en el entorno donde se mueve nuestro archivo, donde se mueven nuestros servicios de archivo. No simplemente en los fondos históricos, que son muy importantes, pero el papel que tienen los servicios de archivo en las instituciones va más allá de la gestión de los archivos históricos, ¿vale? Después, otro concepto que me parece muy interesante, creo que la del Reina ha hablado de este concepto, ¿no? Una de las cosas que se incorporan en la historia del arte del siglo XX es el exponer el archivo, la fiebre del archivo, o el arte de archivo, que esto tiene diferentes connotaciones. Tiene el uso de documentos en la expresión artística o el uso de las capas que se producen en los archivos tradicionales transferidas a la representación artística. Y entonces, en este caso, sitúa esta nueva concepción un lugar nuevo para los archivos en estos entornos. Y después está el papel de los archivos en la gestión de los documentos, los datos, la información y el conocimiento que ahí hay para recorrer en los museos cuando queráis. Porque yo tengo que decir que en los museos se ha hablado mucho de archivos y se ha hablado muy poco de la gestión documental y de la gestión de la información de las propias instituciones museísticas, que también son objeto del archivo. Por lo que hace la introducción sobre los itinerarios de los archivos, quiero poner simplemente manchitas. Esta nueva noción, que ya la he enunciado,
el paradigma del archivo, la fiebre del archivo realmente recorre la historia del arte desde desde los 70, incluso antes, pero sobre todo a partir de los 80 a los 90, eso hace que cuando hablemos con un artista no nos entienda y nosotros no entendamos al artista. Yo he ido a reuniones con artistas que me han dicho que no vengan archiveros, porque no saben lo que es un archivo. Y dices, ostras, ¿no? Es decir, la incomprensión de estos dos mundos, ¿no? Que parece que se han como separado. Después la modernidad lo que hace es que le otorga al archivo un papel casi humano, ¿no? Le otorga la capacidad de cambiar, de modelar, ocultar, afianzar la memoria, el poder y las identidades, ¿no? Todo esto es la modernidad, la posmodernidad, la postradición, ¿no? Que aparece a partir de finales del siglo XX y que se nos va quedando, ¿no? Como esos archivos del siglo XIX, que eran los archivos del poder, que también puestecitos, porque estaban muy bien puestecitos. Podemos ver cuando viene un archivo del siglo XIX, dices, qué bien puestecito que está, ¿no? Porque hay esta concepción del que el poder tiene que conservar su poder y lo hace a través de los documentos y efectivamente se establece una relación de poder con el administrado a través de estos documentos, ¿no? Aparece también una cosa que es este interés de los artistas en el archivo, pero como discurso, ya lo he comentado antes, no es que el artista esté interesado en que nosotros hagamos un cuadro de clasificación o que nos pongamos a hacer un gestor de archivo. Eso no tiene interés. El interés es el discurso que tiene el archivo, el discurso que ha ido aposentándose, ¿no? en los servicios de los archivos también. Ese es el discurso del artista que interesa, ¿no? Y todo este mare magnum de cosas nuevas que aparecen en el siglo XX representan una nueva oportunidad para los servicios de los archivos de los museos, ¿no? Porque, en cierta forma, la actuación archivística puede salirse del guión de la archivística del siglo XIX. Todavía estamos con los cuadros de clasificación del siglo XIX y no salimos porque ayudan muy bien a conceptualizar grupos de documentos, que es la dificultad. Antes lo decía José, no me acuerdo, el Sainz, me parece que decías, ¿no? O sea, los archivos no son unidades, son conjuntos, ¿no? O sea, son relaciones, ¿no? Y entonces los cuadros representan un conocimiento de forma sintética, ¿no? Pero la nueva noción de archivo da una oportunidad también. Y la archivística se sube a esa oportunidad y dice, bueno, es que desde la archivística tenemos que dar respuesta a esta nueva noción de archivo de los que nos están leyendo desde fuera. Y nos están leyendo desde fuera, cuestionándonos estas bases tan sólidas que vienen desde el siglo XIX y las aprovecha. Y entonces lo que dice la nueva archivística es que es un concepto muy bonito, yo lo estudié estos días y la verdad es que me he quedado enganchada, no sé cómo va a acabar eso, cómo acabará eso representado en el archivo del museo, pero es una cosa muy bonita del archivero como interpretador, el archivero como constructor de relatos, y nos pasa cada día. Nosotros vendemos los fondos, nosotros enseñamos el fondo que queremos, el que podemos también, pero escogemos, hacemos una selección de aquello que creemos que puede interesar. A lo mejor es que nos interesa a nosotros. Entonces, el archivero, el profesional que gestiona los archivos, se convierte de golpe, primero era un gestor del poder, y se convierte de golpe con esta nueva lectura del archivista en un constructor de relatos. Y me gusta enganchar con lo que dijo Ana Martín ayer, nos tenemos que enganchar a esta construcción de los relatos, porque somos constructores de los relatos. Me ha gustado, José, cuando ha dicho que se planteaba los temas de la descripción. Los archiveros tendríamos que conservar las capas que han pasado por los archivos. Y una es cómo se han descrito, cómo hemos dejado fuera
fuera de nuestros archivos, identidades, memorias, ¿no? Porque efectivamente hemos sido instrumentos del poder, ¿no? Y entonces nos encontramos con un tema, siempre estamos así, no se acaba nunca, esto te puedes jubilar y sigues así, que nos encontramos que conviven en el pleno siglo XXI el archivo, la archivística tradicional, que convive con la nueva gestión de los documentos, que eso es, si alguien se mete en eso, yo tengo un poco de experiencia, ríete de los archivos históricos, y la nueva noción de archivo que nos obliga a meternos en los relatos, ¿no? Sobre todo cuando estamos en entornos como los museos de arte. Bien, los itinerarios de los servicios del archivo. A mí me gusta, en las bibliotecas se habla mucho de la prescripción, ¿no? Yo creo que los archiveros son prescriptores de creación artística. Nosotros hemos tenido artistas que nos preguntan, decimos, no, míratelo tú. No, pero tú, ¿qué piensas de esto? Pero tú, ¿por qué crees que esto es importante? Pero tú, ¿qué documento te escogerías para explicar este tema? Pero tú, somos prescriptores, no es como la biblioteca, porque no es una cosa tan clara, pero nos tenemos que creer, somos prescriptores. Y en el mundo de los museos todavía más, porque, hombre, que en el archivo pobres de, yo qué sé, de Hacienda no puedan hacer eso, pero en los museos de arte estamos obligados a hacer eso, ¿no? Hay una cosa muy bonita también que dice Jorge Blasco cuando habla de los archivos, de la modernidad, la posmodernidad de los archivos, que dice los archivos han estado para la efectividad de los investigadores, hemos estado en museos como las madres de los padres de los investigadores, ¿no? Con la introducción de la gestión del records management, ¿no? Además nos hemos convertido también en efectivos para la institución, porque el investigador es alguien que está fuera, que viene, y nosotros, ¿no?, somos efectivos, le buscamos, le encontramos, ¿no? Pero con el records management nos convertimos también en efectivos para la institución. Y luego este concepto del intérprete desapercibido, estamos continuamente interpretando los archivos. No somos personas objetivas que nos ponemos delante de un documento y lo mostramos como si nosotros no interviniésemos para nada. Eso es falso. Somos intérpretes desapercibidos. Los dejamos escritos en nuestros registros, en la historia archivística, en cómo vemos el documento, qué destacamos de la descripción, qué ocultamos, por qué lo ocultamos. Ocultamos cosas. Somos censores también, ¿eh? Y otra cosa muy interesante en esta introducción, que ya parece punto 1, porque me he alargado un poco, es que los archivos van siendo. Da igual que nadie haga nada. Los archivos van siendo. Es decir, tanto da que tú digas, bueno, no es que mi museo no tiene documentación electrónica. Bueno, es que no te has enterado. Porque eso va siendo. Eso va siendo. O si no, seguro que aquí hay muchos ejemplos de cuando se han ido a recoger archivos. ¿Qué han sido siendo? ¿Han estado allí? Vas, los recoges y han sido siendo todo y que nadie los haya tratado, ¿eh? Entonces los archivos van siendo ni que nadie le haga caso. Bueno, voy a entrar en el tema de la introducción del archivo del Museo Nacional, que lo voy a pasar muy rápido, pero sí que me gustaría decir una cosa, destacar una cosa. No es el archivo del Museo Nacional, es el archivo en el Museo Nacional, en el museo. El archivo es museo. El archivo es museo nacional. Luego explicaré un poquito, bueno, ya lo explico ahora, por qué decidimos llamarnos Centro de Investigación y Conocimiento, Centro de Recerca y Coneixement, en lugar de Centro de Documentación. Es un planteamiento que yo me hice cuando me incorporé a este sitio del Museo Nacional. El Centro de Recerca ahora cuelga directamente de la colección y tiene todos estos servicios, la biblioteca, el Departamento de Gestión Documental y Archivo, publicaciones y una cosa que se llama recerca, investigación, que veremos cómo se despliega en el museo. Mi planteamiento era, bueno, el planteamiento que encontramos era que tenía que ser un centro de documentación, que si no. Yo tengo una anécdota estudiando los centros de documentación, los archivos y los museos y las bibliotecas en los museos,
que hay mucho que hablar, que es un centro de documentación. Hay mucho que hablar, hay muchos casos en que cómo se denominan estos centros, que lo que hacen es agrupar efectivamente documentación, pero que tienen algo más que agrupar documentación. Ya no se dedica una biblioteca a agrupar documentación. No, ya no nos dedicamos a eso. Estamos creando contenido, estamos creando conocimiento, proponiendo, prescribiendo, gestionando relaciones con el mundo entero a través de bases de datos. Entonces, consideramos que teníamos que poner una capa más a la gestión de los documentos. Y por eso, en nuestro caso, no somos un centro de documento, sino somos un centro de recerca y conocimiento. Y el archivo genera conocimiento, la biblioteca genera conocimiento. La misión del Centro de Investigación y Conocimiento pues impulsa la actividad científica. No lo voy a leer, pero me gustaría sobre todo que, porque estoy yendo un poco tarde ya, me gustaría parar atención en una de las cosas que hemos puesto en la visión de este centro, que es que estimula el trabajo de equipos transversales de mejora y experiencia y comparte los resultados con la comunidad. Esto ya no es un centro de documentación, ¿eh? Lo que hacemos es estimular el trabajo y esto lo vamos a ver porque el archivo tiene un papel específico en esta estimulación del trabajo continuo, transversal, de mejora y de experiencia. No me paro aquí porque creo que era simplemente para dar una nota. El archivo se creó en 1995, se crea este departamento y tiene unos objetivos muy claros. Clasificar y ordenar los archivos de las instituciones precedentes del Museo Nacional. Las instituciones que se agrupan en el Museo Nacional a partir de la ley que lo crea. Hay una ley en 1990, que es la Ley de Museos, que lo que hace es crear el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Y hay dos museos, sobre todo, que se integran, entre otros, hay otros servicios, el Gabinete de Dibujos y Grabados, por ejemplo, pero los dos museos que se integran al Museo Nacional son el Museo d'Art de Cataluña y el Museo de Arte Moderno. Es el objetivo en 1995. Estos fondos no están inventariados. Fijaos, han pasado 20 cuantos años. Luego volveré con esto. Actualmente, el archivo del Museo Nacional tiene 86 fondos que le hemos puesto este hashtag de archivos de arte, saltándonos de la archivística, porque el archivista no organiza por materias, pero nos ha parecido que tenemos que acercar nuestro lenguaje a la manera en cómo la gente, nuestros usuarios, nosotros también somos usuarios de los usuarios, pero cómo las personas se acercan a los fondos, ¿no? Tenemos 32 fondos institucionales, 44 fondos personales, 2 fondos de empresas, 7 colecciones. Bien, estos fondos, ¿cómo los presentamos? Bueno, pues también tenemos una página web, luego volveré con la página web, donde intentamos, luchando contra viento y marea, enseñar estos fondos de archivo en la página web. Y también estamos haciendo, fíjate, han pasado 20 y pico años y todavía no hay una salida en web con cara y ojos, se dice, ¿no? Para enseñar el archivo. He puesto esa captura porque es lo primero que hemos empezado a hacer, pero en este caso, como lo he hecho con Wi-Fi, no se me han cargado las imágenes, no es importante. Lo importante es saber que se está haciendo el esfuerzo de llevar los fondos archivísticos al web. Luego hablaremos, porque aquí han habido modelos de cómo se lleva el archivo al web, que yo, desde mi punto de vista, son muy discutibles, porque si los archivos son relaciones de poder, la información también es una relación de poder. Y cuando enseñamos los archivos a través de herramientas que no tienen en cuenta los archivos, se establecen también relaciones de poder de la información. Bueno, entonces, en 1996, ¿por qué no se han descrito el Museo de Arte Moderno y el MAM y el MAC, ¿no? El Museo de Arte de Cataluña? Bueno, pues que en el 1996 se decide que lo que se va a hacer es dar impulso a un sistema de gestión documental corporativo. Y aquí hay un cambio muy grande de lo que estaba pasando en ese momento,
que es que se incorpora la gestión, el Records Management System, aplicado a la organización. Y entonces se pone el cuadro de clasificación corporativo, el calendario de conservación y acceso, el sistema de préstamo y consulta, el sistema de descripción, y se ve el archivo como un sistema. Ya no se ve el archivo como el fondo que voy a enseñar, que tiene documentos de este tipo o de este tipo, sino que se piensa como un sistema. Y se genera lo que se ha llamado la gestión del ciclo de vida de los documentos. Los documentos nacen y mueren, algunos sobreviven y se conservan, pero la mayoría en el Records Management, y ayer salió también el tema de la evaluación, muchos mueren, no llegan al archivo histórico. En este proyecto que se plantea la gestión de la información, la base de la cual es su relación con la colección. ¿De acuerdo? Y, sobre todo, en lo que tiene que ver con recuperar la colección y todo lo que la colección genera a su alrededor. Hay un tema muy importante en la modernidad, y es que me da un poco de vergüenza porque lo voy repitiendo y parezco ahí como una pesada, ¿no? Pero es que el conocimiento de las organizaciones no está en una base de datos. Cuando hablamos de aplicaciones, se hablan de aplicaciones de negocio, que no es una, son muchas, son constelaciones de aplicaciones de negocio. Entonces, tener una visión en el 1996 de que se tendría que construir sistemas integrales que hablasen entre ellos y que permitiesen la recuperación de la información de forma integral, ojo, hoy en estas jornadas todavía hablamos de cosas que no se integran de esta manera. Entonces, ha habido un recorrido en el Museo Nacional muy importante. Y digo sí, pero es que han pasado 25 años. ¿Vale? Y entonces tenemos que hablar de otra cosa cuando hablamos de los itinerarios que pueden recorrer los archivos en los museos de arte. Y ahora sí que voy a entrar ya un poco en tema más específico, y voy a tratar 3 puntos. El primero es los 3 itinerarios que he planteado posibles, no únicos. No podemos, yo no cuando veo a determinadas personas que dicen, hacemos este proyecto, si yo llevo 10. O sea, no me puedo fijar mi foco en una cosa. Tengo que trabajar multitarea, ¿no? Somos multitarea ya como los ordenadores. Entonces, son itinerarios posibles, no únicos, pero sí que posibles. Y yo voy a destacar de estos posibles 3. El primero, la difusión como programa, las narrativas del archivo, ¿vale? El segundo, transformar el sistema, 25 años, la memoria del museo. ¿Quién se va a encargar de la memoria del museo? Bueno, ahora explicaré que yo he adoptado en determinados días. Bueno, ahora lo explico. Y, en tercer lugar, el otro itinerario, la gestión del conocimiento. ¿Veo si me funciona el enlace? Bien, perfecto. Bien, la difusión como programa, las narrativas del archivo. Cada vez más el Museo Nacional, nosotros nos vamos como metiendo, ¿no? En el Museo Nacional nos vamos metiendo. El Museo Nacional actúa más en líneas programáticas. Crea un programa a través del cual, ¿no?, se van sumando diferentes actividades y crean un programa. Nosotros nos planteamos, voy a explicar este fondo. Uy, que me falta muy poco tiempo. Voy a explicar este fondo porque me parece muy determinante y ha sido muy interesante. Tenemos un fondo que se llama el Repertorio Iconográfico de Arte de España. Este fondo tiene 100.000 fichas. 100.000 fichas. Nos planteamos el año pasado poner el foco. O sea, intervenir. Porque al final, si pones el foco, estás interviniendo en el fondo, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue digitalizarlas, lo que dice él, primero digitaliza, primero después ya describirás, porque 100.000 fichas de escribirlas, pues lleva un tiempo, ¿no? Decidimos digitalizarlas. Decidimos hacer un taller de refotografía que conectase la modernidad de la refotografía
con el fondo fotográfico que ha sido el Repertorio Iconográfico de Arte en España. Os tengo que decir que este fondo, aparte de inmenso y súper interesante, es un fondo que tiene un contenido identitario, tiene un contenido histórico, representa un momento de la historia catalana, un momento en que la historia catalana se plantea, es una teoría que tengo, hay que estudiar mucho, reformar el Estado a través de la cultura, qué cosa más bonita, ¿no? Reformar el Estado a través de la cultura, y entonces creímos que era interesante destacarlo. Entonces hicimos unas jornadas sobre el repertorio en 2022 y acabamos también, bueno, hemos hecho un programa, una taller y una visita al archivo a través de un artista que queríamos que nos leyese ese archivo, nos lo interpretase y nos hiciese ellas la visita desde el punto de vista artístico, aprovechando una beca que teníamos en el museo. Y finalmente este programa acababa, bueno, está en tránsito, porque este fondo es un fondo que el Museo Nacional tiene las fichas físicas, pero está distribuido en diferentes instituciones. Entonces, levantamos el interés sobre este fondo. Este fondo lleva muchísimos años en el Museo Nacional. Levantamos el interés, invitamos a las instituciones que tenían parte de este fondo a compartir todo este proyecto, y ahora estamos trabajando en un proyecto de colaboración que permita que este fondo se vea por primera vez antes de 1929, porque el objetivo era la exposición de 1929 del arte en España. Este fondo, el origen, es la exposición del arte en España, reconstruirlo entero a través de todas las instituciones. La experiencia es fantástica. Y vamos a ver si podemos aplicar inteligencia artificial, porque esto no hay quien lo describa con manos. Entonces, vamos a ver, o sea que va a ser un proyecto de colaboración y además seguramente vamos a aplicar inteligencia artificial. Lo tacho porque es este, pero podría ser otro. Pongo el foco en un sitio y lo exploto. Lo hemos puesto nosotros el foco, nadie nos ha dicho. Nadie ha dicho, ¿cuándo vais a hacer algo sobre el repertorio iconográfico? No somos Netflix. Es decir, somos nosotros, ponemos el foco y creamos necesidad, en cierta forma, porque a partir de este foco las otras instituciones han visto la necesidad también de destacar los suyos, etcétera, etcétera. En esta difusión como programa, las narrativas del archivo, vuelvo a insistir que el archivo es un constructor de memoria social y cultural. Tenemos que narrar las capas de los contextos y los procesos, los conocemos nosotros, estudiamos los documentos, sabemos las heridas que tienen. Entonces, hoy he puesto solamente estas tres fichas con fotografía, que es del fondo de Josep Clarà, el escultor, que tiene fotografías de niños desnudos. Eso tiene un contexto. Si ahora publicásemos fotografías de niños desnudos, la sociedad tiene una reacción delante de esas fotografías. Entonces, cuando yo destaco en un tuit una imagen de archivo, estoy interviniendo en el archivo, estoy interviniendo en la memoria del archivo. Y la nueva archivística lo que plantea justamente es que esa intervención también forme parte de lo que es la procedencia, de lo que es el tratamiento que le damos al archivo. Actores que intervienen en el continuum, ¿vale? Porque el archivo nace y vive a lo largo, va adquiriendo heridas, rasgos, interpretaciones. Me gustaría aquí destacar también el siguiente programa, que lo vamos a hacer sobre Anglada Camarasa. Los fondos de Anglada Camarasa que se han donado, la hija está viva. Entonces la hija ha escrito en los documentos de Anglada Camarasa. ¿De quién es eso? Ha salido hoy, ¿no? Los hijos han ordenado. ¿De quién es eso? Eso nos está cuestionando la procedencia del fondo, ¿no? O, por ejemplo, Anglada Camarasa muere en el 1959, y el fondo se acaba en el 2022. Antes lo poníamos como documentación relacionada. Hombre, la hija ha continuado. O sea, me ha gustado que han salido los álbumes de prensa, que los álbumes de prensa que eran el currículum vitae, se iban con los álbumes, los enseñaban, este soy yo.
mire que dice Londres de mí. Es mi currículum vitae. La hija continuó el currículum vitae de Anglada Camarasa cuando Anglada Camarasa murió. Y, por tanto, tenemos que incorporar todo esto a los archivos. Tenemos que incorporar la descripción reparativa, daño que hemos hecho describiendo de forma objetiva. Tenemos que resarcir esas heridas que hemos hecho con descripciones objetivas y tenemos que ir hacia la descripción reparativa, ¿no? Y revisar este concepto de la procedencia y tratar las procedencias. Tenemos que incorporar la interseccionalidad en los archivos. No puede ser que el museo ponga a Ismael Smith en el recorrido LGTBI del museo y que nosotros todavía no tengamos en las descripciones, ¿no?, la condición de Ismael Smith, ¿no?, que la escondamos porque no sabemos todavía cómo gobernarnos con eso, ¿no? Bien, voy a transformar el sistema. Se me ha pasado muy rápido todo esto, ¿eh? Transformar el sistema. El archivo tiene que transformar el sistema de gestión documental. Es que nadie va a querer la archivística del siglo XIX. Yo no la quiero ya. Voy a hacer una cosa gorda y yo la tengo así, ¿eh? El cuadro de clasificación es un metadato. Es un metadato. Nadie tiene por qué saberlo eso. Nadie tiene por qué saberlo. Yo creo que tenemos que ir a construir sistemas de información. Tenemos que encargarnos de la memoria del museo. Es la nuestra obligación. Porque ¿qué pasa? Nos encargamos de la memoria de Anglada Camarasa y la nuestra no. ¿Cómo vamos a saber el proceso de cambio que está teniendo el Museo Nacional de Arte de Cataluña, que está introduciendo el arte contemporáneo, si no le importa a nadie? Si se quedan los servidores de los 40.000 redes, unidades de red que tiene el museo. Yo no quiero eso para el Museo Nacional. Y nosotros somos los recopiladores de la memoria del museo. Os digo que eso hace una pereza terrible. No sé si lo he puesto aquí, pero hay una frase que yo la adquirí, no soy liberalista, pero ya la he querido. Cuando llegas cada día y dices, ¿pero qué voy a hacer con esto? Pienso, laisser faire, laisser passer. Que pase lo que sea, ¿no? No podemos hacer un laisser-faire, un laisser-passer, porque ya no están pasando las cosas en los documentos. No pasan ahí. Están pasando en las aplicaciones, están pasando en mi unidad de red, están pasando en otros sitios. Y eso tenemos que cogerlo y olvidar la frase del laisser-faire, ¿eh?, y el laisser-passer. Me voy a entrar en la gestión del conocimiento. Bueno, la gestión del conocimiento, el ICOM nos dice que los museos son sitios, lugares de intercambios de conocimientos. Vale, a mí me gusta porque hablan de conocimientos, ¿no? Y entonces, ¿qué es el conocimiento? Pues es el uso y la aplicación de la información para resolver los problemas que tienen los museos. Bueno, que tenemos, ¿no? También es una interpretación individual de esa información que se basa en experiencias personales, habilidades y competencias. Bueno, pues si todo el museo es un centro de conocimiento, si todo es eso, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos el área de gestión de la investigación y del conocimiento, ¿no? Eso es un planteamiento que yo me hice, ¿no? Porque no tiene sentido, si un museo es todo eso, hacer un área que se dedique a eso, ¿no? Tenemos espacio para hacer eso, porque el área genera conocimiento y el área tiene que organizar la información del sistema para que se produzca nuevo conocimiento. Y eso hay que dotarlo de herramientas que lo haga posible. Yo estoy de acuerdo en enseñar los fondos tal cual. La línea de poner los fondos, que la gente los use como quiera, es una línea que tienen que tener las instituciones. Y bueno, no vamos a hablar de datos abiertos, de cómo generar esa obertura, ¿no? Pero también es verdad que nosotros hemos de invadir el sistema, ¿no?, para que nuestro sistema sea reutilizable, compartimentable, ¿no?, forma parte de esa comunidad del conocimiento que se desarrolla dentro y fuera. No tengo tiempo, pero últimamente explico mucho a Mansfield, que explica que el conocimiento de los museos ya está fuera, no lo tenemos nosotros. O sea, a mí me viene cualquier persona y me habla más de Anglada Camarasa que yo. O sea,
Es así, porque tenemos expertos por todas partes, porque la sociedad de la información, la sociedad de las redes ha favorecido que ese conocimiento sea democrático y que puede ser que haya más conocimiento fuera, que nosotros somos un poco creídos en el sentido de que parece que tenemos el conocimiento. No tenemos ya el conocimiento, no lo tenemos. En cualquier caso, el conocimiento está compartido y nosotros somos uno más de esa red de conocimiento. Bien, entonces yo creo que la biblioteca y archivo, hablo de los dos servicios, son actores constructores del sistema y provocadores de nuevos relatos. Creo necesaria la colaboración absoluta del museo, biblioteca, archivo. Hablamos de los GLAM, pues si los tenemos en los museos, dentro, no fuera, ¿eh? Dentro hay GLAMs. Tenemos archivo, biblioteca, museo, joroba. No nos podemos coordinar. ¿Por qué no? Y entonces vamos a buscar colaboraciones fantásticas fuera, ¿no? Decimos la colaboración. Bueno, pues esto es un GLAM, el museo, hay de todo, ¿no? Yo creo que desde el archivo se tiene que eludir la auxiliaridad, y lo digo con todo el cariño. El archivo no es auxiliar, y menos desde la contemporaneidad. O sea, eso podía haber sido antes. Ahora ya no. El archivo no es auxiliar. El archivo no se puede meter en una base de datos con una etiqueta. No se puede, porque tiene su particularidad. Y aquí estamos hablando de servicios que tienen que colaborar. Servicios que colaboran, no que establecen entre ellos una relación jerárquica. Porque no queremos los cuadros, yo no los quiero. No sé cómo se puede cargar los cuadros, pero yo no quiero relaciones jerárquicas entre quién tiene las aplicaciones, quién no tiene las aplicaciones. El archivo, os convido a mirar, yo lo he estudiado este invierno, todas las páginas web de los museos del mundo. El archivo no tiene las aplicaciones, no puede mostrarse, tiene una puerta cerrada. Está bien ser posibilista y ver cuáles son las posibilidades de esa difusión, pero, hombre, vamos a hacerlo desde la colaboración, ¿no? Vamos a enseñar lo mismo desde el mismo nivel, porque tienen el mismo nivel, ¿no? Y entonces hay que entender que las aplicaciones, y eso es muy importante, y para entender la tecnología hay que tenerlo muy presente, no están pensadas para hacer muchas cosas, es mentira. Las aplicaciones están pensadas para resolverte un problema. ¿Cuál es? En cada caso te resolverá uno de mejor manera o otro. Eso quiere decir que cuando tú utilizas una aplicación para hacer muchas cosas, alguien está perdiendo en esa relación. Y entonces eso hay que valorarlo, ¿eh? Entonces yo soy muy partidaria de los sistemas integrales en los cuales se respetan las condiciones necesarias para tratar los recursos, vamos a hablar de recursos de la misma forma, con el mismo nivel jerárquico, pero de forma colaborativa. ¿De acuerdo? Y después, estoy dentro del tiempo, no me toques la chalaparta. Un minutillo, voy a cabo, ¿eh? Los archivos, quiero decir, tienen un nicho de actuación en el trabajo transversal de coordinación del sistema de información y de su transformación en un sistema de gestión del conocimiento. Porque quien conoce el archivo del museo, conoce el museo. Tiene la llave del museo. Yo me acuerdo cuando me incorporé por primera vez en un museo, estuve 2 años estudiando la documentación. Me dijo, la Pilar sabe todo, sabe el fondo, no sé qué. Digo, no, sé de ti, que es mejor, ¿vale? Es decir, si conoces el fondo del museo, conoces el museo. Por lo tanto, puedes actuar en el museo. Y entonces, si planteamos los sistemas de información sólidos, integrados, no jerárquicos, sino colaborativos, estamos favoreciendo que se genere conocimiento. ¿Y qué pasa cuando generas conocimiento y el conocimiento se aplica? Que innovas, llegas a la innovación. Y entonces nosotros estamos en eso, en la generación de innovación a través de la gestión de la información, pasando por la gestión del conocimiento. Muchas gracias y espero que no se hayan aburrido mucho. Gracias, de verdad.